Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy, en nuestra serie de perfiles, analizaremos el perfil de una mujer excepcional, María Corina Machado. Acompáñanos. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en un programa más de nuestra serie de perfiles aquí en Estado Crítico. Bueno, pues sin duda el día de hoy un programa interesantísimo sobre el perfil de una gran mujer. En la historia reciente de Venezuela, marcada por crisis políticas, económicas y sociales, pocos nombres han resonado con tanta fuerza como el de María Corina Machado. Ingeniera, empresaria, madre y sobre todo una de las voces más firmes contra el chavismo. Machado se ha convertido en un símbolo de resistencia para millones de venezolanos que sueñan con un país distinto. El día de hoy, aquí en Estado Crítico, recorreremos su vida desde la niñez, una familia de empresarios, su juventud académica y profesional, hasta convertirse en la principal figura de la oposición en Venezuela. Bueno, pues María Corina Machado nació el 7 de octubre de 1967 en la ciudad de Caracas, en Venezuela, en el seno de una familia de clase alta, vinculada al mundo empresarial y a la industria del acero. Su padre, Enrique Machado Zulaga, fue uno de los fundadores de la acerera Sivenza, mientras que su madre, Corina Parisica, fue una figura cercana y bastante protectora. Creció en un entorno privilegiado, rodeada de estabilidad económica y, claras oportunidades educativas, pero también marcada por la Venezuela de la bonanza petrolera de los años 70, y desde muy joven mostró una personalidad fuerte, de carácter firme y una inclinación por la disciplina y el estudio. En su etapa de juventud y su formación, María Corina estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, donde se graduó con honores. Posteriormente, completó todos sus estudios de posgrado en el IESA, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, y de esta manera empezó a consolidar su perfil académico. El paso por la universidad coincidió con el inicio de la crisis de los 80 y los 90, justamente en Venezuela, cuando los primeros signos de deterioro económico y social empezaban a hacerse de manera cada vez más evidentes. Ese contexto fue clave para moldear su visión. Comprendió que el futuro del país requería de instituciones sólidas y una verdadera democracia. Cerca de los años 90 y a principios de los años 2000, María Corina se dedicó a su familia y a la actividad empresarial. Tuvo 3 hijos, combinó su vida privada con una creciente preocupación por la deriva del país. Desde aquellos momentos María Corina ya tenía muchas suspicacias sobre lo que iba a acontecer o lo que acontece el día de hoy todavía y prevalece en Venezuela. En el 2002, en el pleno auge del chavismo, fundó, junto con otros empresarios y ciudadanos, una organización no gubernamental, una ONG, que se llamaba Súmate. Era una organización destinada a promover justamente la democracia y la participación ciudadana. Súmate jugó un rol sin duda central en el referéndum revocatorio del 2004 contra Hugo Chávez. En este paso, marcó un antes y un después. María Corina pasó de ser una empresaria preocupada a convertirse en una figura política en el ojo del huracán. Fue acusada inclusive de traición a la patria por el régimen del chavismo y de recibir financiamiento extranjero, lo que la llevó a enfrentar persecución política y sin duda ataques mediáticos, de nada más y nada menos de la televisora del Estado de Hugo Chávez en aquel momento. En el 2010, María Corina fue elegida diputada de la Asamblea Nacional,
siendo la parlamentaria más votada de todo el país, siempre con un estilo directo, muy confrontativo y con una voz firme en los debates contra el chavismo, contra directamente Hugo Chávez. La convirtieron en una de las principales referencias de la oposición. Inclusive una de las intervenciones más recordadas es donde se enfrenta directamente con en aquel entonces presidente Hugo Chávez, acusándolo de robar el futuro de los venezolanos. Ese momento, pues bueno, selló la imagen de María Corina Machado a nivel internacional como una de las pocas, sobre todo mujeres, dispuestas a desafiarlo cara a cara. Sin embargo, bueno, pues su carrera no estuvo exenta de estos obstáculos. Imagínense vivir en la dictadura venezolana con este poder que tenía Hugo Chávez en aquellos momentos en donde tenía cooptada pues, prácticamente todo, es decir, una de las dictaduras más resonadas, quizá más tiránicas de Sudamérica. Y bueno, pues en el 2014, en medio de las protestas nacionales, fue detenida por su cargo de diputada tras aceptar una invitación de Panamá para hablar ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre la situación en Venezuela. Desde entonces, el régimen del chavismo, ya en donde estaba bajo el actual dictador presidente Nicolás Maduro, la había inhabilitado en repetidas ocasiones para ocupar cargos públicos. Después viene y la generación de grandes movimientos, María Corina Machado, como siempre con su gran activismo, una mujer sin duda preparada, una mujer inteligente, muy echada para adelante, desafiando estos grandes poderes con lo de Hugo Chávez. Pues bueno, Maduro ya no era necesariamente algo muy representativo para esa gallardía que tenía o que tiene todavía María Corina Machado, y lejos de rendirse fundó un propio movimiento político que se llama Vente Venezuela, un partido liberal que defiende el libre mercado, la propiedad privada, la democracia como pilares del desarrollo nacional. Esto tiene claramente una explicación pues dentro de una dictadura a la que todo el pueblo venezolano ha estado, digamos, confinada. Para esto, pues definitivamente tendría que tener algunos otros tintes como estos que estamos hablando, un poco más, digamos, un poco más liberal, ¿no? Dentro del partido que ella estaba fundando, y a diferencia de otros líderes opositores que han apostado por el diálogo con el chavismo, María Corina ha mantenido una posición completamente radical: no reconocer al régimen y apostar por una transición inmediata hacia la democracia, que me parece que en estos momentos la mayoría del pueblo venezolano es lo que está buscando. Vamos a hacer un pequeño recuento, seguramente ustedes recordarán si están un poco informados. En las últimas elecciones, pues bueno, realmente ellos estaban llevando cerca del 70% y el régimen de Nicolás Maduro cerca del 30%, y es algo que no quisieron reconocer. Pero bueno, de esto hablaremos quizá un poquito más adelante. Esta postura le ha ganado, pues bueno, muchos admiradores y también muchos detractores, pero se ha consolidado como una de las voces más coherentes y firmes de la oposición. Actualmente, bueno, en los últimos años ha tenido sanciones internacionales, migración masiva y crisis humanitaria. María Corina ha emergido como una de las principales líderes opositoras, y en el 2023 arrasó en las elecciones primarias de la oposición para ser la candidata presidencial unitaria. Sin embargo, el gobierno de Maduro la inhabilitó políticamente, impidiéndole a María Corina competir en las elecciones del 2024. A pesar de todo esto, mantuvo y siguió y sigue, digamos, manteniendo su influencia como el símbolo de esperanza, movilizando a miles de venezolanos dentro y fuera del país. Y para muchos, ella encarna la posibilidad
de un cambio real, aunque los obstáculos legales y políticos aún pues sí, se interponen en su camino. Recientemente, ¿y por qué dedicamos este programa a una mujer excepcional? Y lo digo así, como María Corina Machado, una mujer que ha luchado por su país, que ve una Venezuela diferente para los venezolanos, que ha intentado de manera repetitiva tratar y subir la voz como una de las voces opositoras más importantes al régimen, primero de Hugo Chávez y ahora definitivamente de Maduro, que pues bueno, es el segundo piso Maduro de la dictadura venezolana de Hugo Chávez, con actos autoritarios que hemos visto a lo largo de todos estos años, hoy con un líder pues impuesto, ¿no? Como Nicolás Maduro, con muchísimas carencias ese país, y siendo un país tan importante, tan rico en el tema del petróleo, por supuesto que muchos intereses. Pero el día de hoy no necesariamente hablaremos esto, hablaremos de que María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Y esta connotación del Premio Nobel de la Paz definitivamente la pone en un nivel completamente diferente a lo que haya estado. Al final de cuentas, todo este andamiaje que ha tenido María Corina Machado de la lucha por la libertad y la democracia del pueblo venezolano en contra de las dictaduras, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, definitivamente la hacen tener este premio, que dentro de las valoraciones del Premio Nobel de la Paz tiene mucho que ver con una connotación, por supuesto, de generar ese ambiente de paz, de ya no la confrontación, y sobre todo después de que ha sido una mujer tan perseguida. Inclusive, no sé si ustedes recuerdan, una mujer que fue secuestrada en aquellos momentos, en el 2024, cuando ella acompañaba al otro candidato, al que verdaderamente ganó, que también tuvo que salir exiliado para España, y ella decidió quedarse en Venezuela. Bueno, pues en aquel momento María Corina Machado venía de regreso en un meeting en una moto, fue interceptada por la Policía Nacional, por supuesto a cargo del régimen de Maduro. La secuestraron, se la llevaron, la hicieron grabar unos videos en donde, bueno, pues lo hacían como una prueba de vida, ¿no? Para eso lo que intentaban, evidentemente, como todas las dictaduras, es amedrentar, tener, pues bueno, presos políticos. En ese caso, pues bueno, fue un secuestro, lo voy a poner así, con esta connotación, un secuestro político en un momento coyuntural en donde se estaba discutiendo nuevamente pues digamos, la democracia disfrazada, que no es otra cosa más que una dictadura tiránica, me podría atrever a decirlo de esa forma, porque el pueblo de Venezuela lleva muchísimos años bajo este régimen de dictadura, siendo pues prácticamente un país que tiene un potencial enorme. Simple y sencillamente Nicolás Maduro no está dispuesto a dejar el poder. Entonces, pues bueno, lo que ha hecho que todo este trabajo de María Corina Machado, como una mujer excepcional, ahora ganadora del Premio Nobel de la Paz, el haber seguido luchando, inclusive aún ella sigue viviendo en Venezuela, todavía, pues bueno, escondida, ¿no? Por el miedo al régimen de Nicolás Maduro, que la ha perseguido durante todos estos años, simple y sencillamente por ser una mujer que ha levantado la voz de la oposición en beneficio del pueblo venezolano. Sin duda, una mujer con un cuadro excepcional, una mujer valiente, una mujer que ha privilegiado la razón, digamos, la democracia del pueblo venezolano, el bienestar del pueblo venezolano por encima
de las dictaduras tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Es un gran honor hacer este programa para una de las mujeres como María Corina Machado, que ha tenido grandísima relevancia a nivel internacional, que ha sido una mujer muy valiente y que sin duda es una de las muestras de cómo, siendo una mujer valiente, con gallardía, pero con determinación, pues bueno, pueden lograr cosas maravillosas y magníficas de impacto internacional. Desde aquí nuestra gran felicitación a María Corina Machado, y sin duda esto, pues bueno, al hacer un programa para ella, resaltando su perfil, nos pareció muy importante. La vida de María Corina Machado es la historia de la mujer que pasó, pues sí, de la comodidad de la élite empresarial a convertirse en una de las líderes opositoras más firmes de todo Latinoamérica. Su nombre hoy representa tanto la esperanza de millones como el temor de un régimen que ha hecho todo lo posible por silenciar. En un país donde la democracia parece un recuerdo muy lejano, María Corina sigue levantando la voz, convencida de que Venezuela merece recuperar su libertad. Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos este día en nuestro programa de perfiles. Hoy conocimos a María Corina Machado, una mujer que desafía al poder en uno de los contextos más difíciles del continente. Muchísimas gracias. Si les gustó este episodio, por favor compártanlo, denle like, suscríbanse. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y nos vemos en la próxima. Bienvenidos a Estado Crítico.